Alerta roja, mexicanos y mexicanas. Está a punto de pasar lo mismo que le pasó a Bolivia. Así es. Y no estoy exagerando. Hay que estar muy pendientes de esto, mexicanos y mexicanas. Les digo, se está repitiendo nuevamente lo que pasó en Bolivia. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues un golpe de estado, literalmente, proporcionado por Estados Unidos y obviamente por la derecha en Bolivia. ¿Y quién es la derecha aquí en México? Pues nada más y nada menos que el PRIAN, en este caso Xóchitl Gálvez. Vean nada más esta foto donde fue y se reunió con el presidente de la OEA, Almagro. Y no, es que está tremendo esta noticia, mexicanos y mexicanas, no es exageración. Dice, las elecciones en México van a estar en el radar de la OEA. Tan es así que Xóchitl Gálvez ha logrado que dicho organismo envíe, ojo con esto, envíe al contingente de observadores más grande de su historia. Imagínense el contingente más grande de observadores de la historia hacia México. Y vean lo que les digo. ¿Quiénes ayudaron en aquella ocasión en Bolivia para el golpe de estado? Pues nada más y nada menos que la derecha, la ultraderecha. Bueno, aquí en México, pues ya vimos a Xóchitl Gálvez que ahí andaba con Almagro, miren. ¿Quiénes han estado allá también con este señor? Pues el PAN. En otra foto también ahí anda Alito Moreno del PRI, o sea, el PAN y el PRI, la misma fregadera con este señor. Miren, y hasta el que decía que no tenía bandos, el que antes era presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice, por invitación del organismo electoral de Bolivia, Luis Almagro desplegó un operativo en el país para calificar las elecciones de 2019. El informe de la OEA fue el pretexto, ojo, de la derecha para consumar un golpe de estado. Esos son los aliados de Lorenzo Córdoba. Y no está exagerando esto que acabo de leer. Vean, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí en México? Hay que estar bien pendientes de todo esto, mexicanos y mexicanas. Les digo, leo todo esto y me recuerda lo que ocurrió en Bolivia. Todos los mismos mecanismos se repiten. OEA cumple capricho de Xóchitl. Enviará comitiva para las elecciones. Con su visita, a los Estados Unidos de Xóchitl Gálvez, logró lo que quería, que la Organización de Estados Americanos, la OEA, interviniera en el proceso electoral del 2 de junio. El presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, o sea, esto fue también organizado y aceptado por el INE. Guadalupe Tadei confirmó que este lunes que la OEA desplegará la comitiva más grande jamás enviada a México para observar las elecciones presidenciales. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Peligroso esto, de verdad. Porque vean, vamos a ver qué pasó en Bolivia. Dice, en su información final, la OEA no habla de fraude y confirma el triunfo de Evo Morales en Bolivia. La OEA no reconoce a Morales como ganador en Bolivia y asegura que hubo acciones dolosas para afectar el transcurso del proceso electoral. Y lo que pasaba en aquel entonces, mexicanos y mexicanas, es que Evo Morales, pues iban para elecciones, iba para su reelección, pero ¿qué es lo que pasaba? Él tenía llevaba 10 puntos de ventaja. 10 puntos. En este caso, Claudia Sheinbaum lleva más de 20, creo hasta 25 puntos de ventaja. Y como no van a ganar, ¿qué es lo que están haciendo? Pues más o menos lo que hicieron en Bolivia. De que, bueno, son 10 puntos, no vamos a ganar, vamos a invitar a la OEA. ¿Y qué va a decir la OEA al último cuando pasen las elecciones? De que hubo fraude, así literal. Miren, y en aquel entonces Evo Morales publicó, dice, el informe de la OEA señala que encontraron irregularidades. Esto es lo que podría hacer la OEA. De que, bueno, tienes 25% de ventaja,
pero nosotros vamos a notar irregularidades. Se las van a inventar, se las van a sacar de la manga, perdón. Que encontraron irregularidades en 225 actas. Ojo, incluso anulando el voto del MAS y PSP en esas actas. La diferencia se mantiene por encima del 10%. El único fraude fue el de la OEA, cómplice del golpe de Estado, para instaurar un gobierno de facto. Y sí, tuvo que escapar Evo Morales, obviamente gracias a la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mandó a aquel entonces el ex canciller Marcelo Ebrard, fue y lo rescató, se vino a refugiar aquí a México e impusieron allá a la derecha a una señora que obviamente el pueblo se levantó porque, pues, imagínense, con 10 puntos, obviamente fue un golpe de Estado. ¿Y qué pasó con esta señora? Pues a reprimir y a matar a todos los que, en este caso, protestaran. Luego, ya con la ayuda de Evo Morales, refugiado aquí en México, se organizó junto con con su grupo político, hicieron nuevas elecciones, ganó su partido. Obviamente él no pudo estar en la boleta, él no pudo estar en las elecciones y pues ya a esta señora la encerraron. O sea, muy apenita lo hicieron. ¿Pero por qué lo hicieron, mexicanos y mexicanas? ¿Por qué fue este golpe de Estado? Pues nada más y nada menos que por el litio. Así es. Y no estoy bromeando. Los mismos mexicanos aquí lo reconocen y ahorita les voy a poner quién lo dice. Dice, el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, anunció que el país andino abrirá una investigación formal en contra de la Secretaría General de la OEA, liderada por Luis Almagro, por haber presentado un informe falso que provocó el golpe de Estado a Evo Morales en el 2019. Bueno, lamentablemente la actual Secretaría General a la cabeza de Luis Almagro Lemes ha cometido un acto gravísimo en contra de la nación boliviana, una institución que se supone está destinada a la defensa de la democracia, la institucionalidad. En los hechos, en el caso boliviano, en la crisis de noviembre del año 2019, produjo un golpe de Estado, una institución que tiene que defender la democracia. En el caso boliviano fue la institución que produjo y generó un golpe de Estado el 10 de noviembre del año 2019. El informe generó una sublevación incluso de las Fuerzas Armadas, a lo que no ocurría hace 40 años en las democracias, no solamente de Bolivia, sino también en América Latina. Por lo tanto, por mandato del presidente Luis Alberto Arce Catacora, nosotros hemos planteado una investigación seria, responsable, absolutamente independiente, de una de las mayores vergüenzas que tuvo, lamentablemente, la Secretaría General de la organización a la cabeza de Luis Almagro, como fue la situación generada en el caso boliviano. Bueno, lamentablemente... Lo escucharon, mexicanos y mexicanas. Algo importantísimo aquí hay que tener en cuenta. Una sublevación del ejército. Dice, esto no pasaba hace 40 años. O sea, el ejército estaba muy bien con Evo Morales. Entonces hay que estar pendiente de esto, mexicanos y mexicanas. Porque les digo, de verdad, para mí es esto gravísimo. Que estén permitiendo, en este caso, el INE, la entrada de la OEA. Y obviamente... porque Xóchitl Gálvez y la oposición aquí en México pues lo quieren porque saben que no van a ganar. ¿Qué es lo que van a esperar o qué es lo que quieren que ocurra? Lo mismo, que la OEA diga, no, ¿saben qué? Vi muchas irregularidades, y que no gane, en este caso, Claudia Sheinbaum. Miren, en aquel entonces, después del rescate de Evo Morales, esto fue lo que decían aquí en México. En donde la Secretaría General utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió. Las elecciones del domingo pasado en Bolivia ratificaron la tendencia electoral de 2019. Este uso faccioso generó inestabilidad, violencia y desorden constitucional en ese país y creó un entorno internacional de confrontación. La Secretaría General de la OEA no está
para calificar elecciones o gobiernos. Por eso, México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de reflexión y autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia, para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para seguir encabezando esa organización. Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros estados y de lastimar nuestras democracias. Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás. Ayer se cumplió un año de las elecciones de Bolivia en las que Evo Morales resultó ganador. A un año, el MAS fue ratificado y Luis Arce fue electo presidente en una jornada electoral pacífica y democrática, ejemplo para todo el mundo, muy a pesar de usted, secretario general, y de su misión de observación electoral. El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan. Pues ya lo escucharon, mexicanos y mexicanas, de que justo lo que les vine diciendo, o lo que por mi parte quiero que no ocurra, esto aquí en México, esto que ya tiene por experiencia la OEA, lamentablemente. Pero vean, esto es el fin de todo, mexicanos y mexicanas. Esta es la razón por la que Estados Unidos está interviniendo. Y no es nada nuevo. Ya les he mostrado aquí videos donde la comandante del Comando Sur de Estados Unidos ha dicho su gran interés por los recursos de América Latina, desde México hasta Argentina. ¿Qué ha dicho? Bueno, Venezuela tiene el petróleo y oro. Está el triángulo de litio que viene siendo Bolivia, Argentina y Chile. En aquel entonces, o esto de lo que estamos hablando, fue la razón por esa intervención para quitar a Evo Morales. ¿Y por qué? ¿Por qué lo querían quitar? Porque él nacionalizó el litio. Así literalmente. Y esto pues es para ayudar al pueblo boliviano. ¿Y qué es lo que quiere hacer Estados Unidos? Pues quiere los recursos, obviamente. Les digo, la comandante del Comando Sur lo ha dicho reiteradamente, para nosotros es importantísimo, o sea, para Estados Unidos, el triángulo de litio, más otros recursos como el de Venezuela, el petróleo de Venezuela, el oro de Venezuela y por ahí otros más recursos que hay demasiados aquí en América Latina, en este caso hablando de América del Sur. Y lo que pasó en Argentina, pues es que ya instalaron un títere que les va a regalar completamente el litio. Javier Milei, él abiertamente ha dicho que Estados Unidos y Elon Musk están muy interesados por el litio. Bueno, en aquel entonces quitaron a Evo Morales por esto, por la nacionalización del litio, porque no les iba a dar nada a Estados Unidos. Y es que lo que pasa en este triángulo de litio es donde se encuentran las reservas más grandes. Y esto, como saben, pues es cuestión de geopolítica y geoestrategia, en el sentido de que del litio se sacan las baterías para los celulares, para las laptops y sobre todo para los autos eléctricos, con el que está compitiendo Estados Unidos con China. Entonces, ellos van a querer un monopolio. Para ellos no les interesa el libre mercado como ellos lo dicen. Al contrario, ellos si tienen el monopolio, mejor. Bueno, vamos a escuchar aquel entonces lo que decía Noroña y senador, se me hace que es senador, pues esto importantísimo que hacen referencia por lo del litio y pues el golpe de estado que le hicieron a Evo Morales en aquel entonces por parte de la OEA. Aquí hay que tener ojo con eso. Importantísimo tema, sí. Porque por el litio mucha gente no sabe, incluso el presidente del libro, el libro del presidente, el último de A la mitad del camino, bueno. menciona el rescate a Evo, pero el fondo geopolítico es el litio. Claro, el litio, porque Evo Morales nacionalizó el litio y ya estaba en un proceso de industrialización. Claro, hasta satélites mandó Bolivia
automóviles eléctricos. Exacto, Bolivia. automóviles eléctricos, porque entiendo que un auto a gasolina creo que necesita 1,000 piezas el motor y un eléctrico 25. Entonces, nosotros tenemos la capacidad técnica y científica y del mucho talento en México. Es talentosísimo nuestro pueblo para empezar a producir nuestros autos eléctricos y empezar a hacer la sustitución de los actuales vehículos a gasolina por autos eléctricos. Es importante. Y sí, como dijo Noroña, pues sí, esto que están haciendo referencia, pues lo sabe muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el litio fue parte de este golpe de Estado que le hicieron a Evo Morales. ¿Y qué es lo que pasó aquí en México? ¿Qué es lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues hizo lo mismo. El litio es de los mexicanos y esto obviamente a Estados Unidos no le ha gustado. Ya hay muchos pretextos por lo que nos quieren invadir, literalmente, por los cárteles, por el fentanilo, por los migrantes, etcétera, etcétera. Pero ellos van a buscar todas las aristas, todas las formas de poder tirar a la cuarta transformación. Ya le sacaron estos pseudo reportajes de New York Times asociados también con la DEA y la CIA, estos reportajes de periodistas del New York Times, etcétera, etcétera, premiados también. Y pues no lo han podido tumbar realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esto que va a hacer la OEA, gracias al PRIAN, gracias a los rateros aquí en México, esto sería gravísimo. Esto sí hay que tenerlo en mente. Además de todo lo que han dicho los republicanos, de querer invadir por las razones que ya les había mencionado. Pero esto de la OEA, esto sí hay que tenerlo en mente, mexicanos y mexicanos. Para mí esto sí es gravísimo. Es lo que le aplicaron a Evo Morales. Funcionó. O sea, al último no les funcionó de tal porque al último quedó un aliado de Evo Morales y se consolidó Bolivia como estaba. Pero en el proceso, ¿qué pasó? Pues hubo conflicto en el país, hubo muertes, porque esta señora que impusieron, obviamente Estados Unidos, pues reprimió. Entonces, y eso pasó como 1 o 2 años. Entonces, esto podría pasar, se podría repetir la misma fórmula aquí en México. Como les digo, Evo Morales llevaba 10% de ventaja de la oposición, de la persona que iba a participar en las elecciones en aquel entonces. En este momento, Claudia Sheinbaum lleva el 25% de ventaja contra Xóchitl Gálvez. Como les digo, no van a ganar. Entonces quieren que se repita esto que ocurrió en Bolivia. Entonces hay que estar muy pendientes, mexicanos y mexicanas. Les digo, para mí sí es gravísimo esto porque se repite el conjunto de ideas y de sucesos que ocurrieron en aquel entonces. Bueno, como les decía, todo lo que han hecho contra el presidente AMLO no les ha funcionado. Es más, pues pasó lo obvio. ¿Qué pasa cuando golpean mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues obviamente crece. Y esto lo presumió hoy en la mañanera. Deberían de replantearse las cosas. Es de sabios cambiar de opinión. Por ejemplo, toda la campaña, ¿no? Presidente narcotraficante. Millones de menciones. Hoy les voy a mostrar, voy a presumirles un poco, voy a tirar aceite de una encuesta que publica el Reforma. Si fuese La Jornada, estarían diciendo mis adversarios, claro, pues es La Jornada. Pero es el Reforma, es el boletín del conservadurismo, nada más que pues debe de ser muy buena la empresa encuestadora que tienen,
honesta la gente que hace estas encuestas. No podemos hablar de la cosa electoral, pero sí podemos decir cómo ve el pueblo al gobierno, ¿no? Eso no es ningún problema. Esa, nada más esa, ¿eh? Las otras no, porque ahí sí nos afectan. Pero miren, ¿cómo está el de Tepeitán? Miren nada más. Agradecerle mucho a la gente, al pueblo. Amor con amor se paga. Es otra enseñanza. El pueblo no traiciona. ¿Qué dicen los conservadores? No de ahora, de siempre, que el pueblo es malagradecido. Eso es falso. Falso. Ahora, ¿quién va a devolverle? Pues ya lo vieron, mexicanos y mexicanas, subió 10 puntos de todo esto que está haciendo la oposición aquí en México y obviamente Estados Unidos por parte de la DEA y el New York Times. Subió 10 puntos de 62% hasta 73% de aprobación. Entonces, por este caso, la tiene perdida Estados Unidos y la oposición aquí, pero llegaron a su última instancia, que es la OEA. Entonces, aquí hay que estar bien pendientes, mexicanos y mexicanas, porque tenemos muchas razones y muchas coincidencias con el caso de Bolivia. Bolivia iba a seguir con sus planes. En este caso, Evo Morales allá podía reelegirse. Aquí en México no se puede reelegir el presidente, pero continúa la transformación, continúa el mismo plan. ¿Y qué tiene ese plan? Bueno, pues ayudar al pueblo de México, y en este caso el litio está asegurado. ¿Qué pasaba allá? Pues el litio ya estaba nacionalizado. ¿Y cómo quiso tumbar Estados Unidos a Evo Morales? Con la OEA, desacreditando las elecciones. Ojo con eso, mexicanos y mexicanas. Hay que estar hay que estar bien pendientes de esto. Hay que estarlo viendo todos los días, y cuando vengan estos señores hay que pues asegurar de que no vayan a hacer algo igual, porque lo pueden hacer literalmente. Por eso los va a traer aquí el PRIAN. Quieren hacer lo mismo, literalmente. Eso es mi punto de vista, por todas las razones que les he comentado. Espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.